Hola, mi nombre es Karina y hoy les voy a hablar sobre 5 aspectos de la comunicación efectiva. En primer lugar, ¿qué es la comunicación efectiva? Porque todos los días nos comunicamos, todos los días entablamos conversaciones con los demás y recibimos algún tipo de mensaje, pero realmente esa comunicación es efectiva, está transmitiendo lo que queremos. Entonces, la comunicación efectiva es esa forma en cómo transmitimos algún tipo de información y que logra el efecto adecuado o el efecto por el cual iniciamos la comunicación, el objetivo al momento de iniciar la comunicación. Es por ello que entonces tenemos que tener una serie de elementos, es el segundo aspecto, que es tan importante que los tomemos en cuenta. Los elementos que influyen en la comunicación tenemos lo que es el emisor, que es esa persona entonces que emite el mensaje, que da una idea esperando que el otro pueda recibirlo, que sería el receptor, que es quien se encarga de decodificar esa información y darle un sentido para la misma. Tenemos en tercer lugar el mensaje. Este no es más que ese código o ese conjunto de información que estamos transmitiendo hacia la otra persona. Y por último, se envía a través de un canal, que es ese medio por el cual nosotros transmitimos ese mensaje que queremos. Cada uno de estos elementos son sumamente importantes y es vital que se presenten en la comunicación, porque si no, no es comunicación. En el tercer aspecto tenemos lo que son las características. Y bien, una de las características fundamentales es que sea de fácil comprensión, es decir, que lo que nosotros hablemos sea comprensible a la otra persona, sea entendible y pueda entonces, como que diríamos coloquialmente, hablemos el mismo idioma, ¿sí? Podemos entendernos y sea de fácil comprensión. Lo otro sería que esta comunicación debe ser o debe expresar objetivamente lo que queremos decir, al igual que aquí entraría lo que sería la comunicación asertiva. ¿Qué es esto? Comunicación, bueno, tiene que ver con los aspectos que ya hemos mencionado anteriormente, pero asertivo, estamos hablando de lo que es inteligencia emocional. Es decir, que nosotros podemos expresar a esa persona parte de lo que sentimos, lo que queremos, nuestra opinión, sin necesidad de dañar a la otra persona y que pueda comprenderse el mensaje. Para la comunicación asertiva, entonces necesitamos empatía, tolerancia y una escucha activa para poder entonces expresarnos y entendernos de la mejor manera. En el cuarto aspecto, vamos a lo que son los gestos en la comunicación. Si bien sabemos que existe una comunicación verbal, también por su parte existe una comunicación no verbal. Es decir, que entra allí las expresiones que hacemos, los gestos, la postura corporal e incluso el tono de voz o la voz que empleamos para comunicarnos. Ekman y Friedman en 1969 describieron 5 tipos de gestos que son los más comunes a la hora de comunicarnos. El primero de ellos son los gestos ilustrativos, que ellos se refieren a todos esos gestos que hacemos para acompañar el discurso. Es decir, que son aquellos que nos permiten dar el énfasis, señalar y que entonces van acompañando cada una de las palabras que hablamos. En segundo lugar, tenemos los gestos emblemáticos, que son aquellos que sin utilizar una palabra las otras personas pueden entender lo que estamos tratando de decir. Por ejemplo, al señalar o al levantar el pulgar, la otra persona puede entender que estamos de acuerdo, que nos agrada esa idea o algo por el estilo. Es decir, que en estos gestos emblemáticos juega un papel muy importante lo que es la cultura, el trasfondo cultural donde nos desenvolvemos. Entonces es vital para que esa persona pueda entender ese tipo de gestos que estamos haciendo. Si no, pues no va a ser entendible para la otra persona. El otro gesto son los gestos reguladores, que son aquellos que nos dan el punto de partida para iniciar el flujo de comunicación, es decir, nos dan inicio. Un ejemplo de esto sería al estrechar la mano a otra persona, podemos ciertamente darle a entender a la misma que vamos a iniciar una comunicación con él. Lo otro sería para iniciar la conversación o para terminarla, por eso se llaman reguladores. Los otros tipos de gestos son los gestos que hacemos
para manifestar el afecto. Son todos aquellos movimientos o expresiones corporales o faciales que podemos hacer para que la otra persona sienta ese vínculo que se tiene y así facilite la comunicación, ya que se tiene una relación con esta, es mucho más fácil que pueda haber un intercambio de ideas o de palabras o de algún tipo de gesto. Esos son los 5 tipos de gestos en la comunicación. El quinto aspecto entra lo que es el uso adecuado de la voz. Si bien la comunicación es verbal y no verbal, en la verbal entramos lo que es la voz propiamente, porque es vital para comunicarnos. Allí entonces entramos en una serie de elementos que son sumamente importantes para ese uso que sea adecuado y sea realmente efectivo al momento de hablar. Ahí entramos lo que es el tono de la voz, que no es más que es la forma como usamos la voz, cómo decimos las cosas. Es decir, que en ciertos momentos debemos hacer el énfasis a las palabras para recalcar un aspecto muy importante y en otros simplemente disminuimos el tono de voz, por ejemplo, al expresar un sentimiento o una forma de cuando nos conmueve algo, podemos bajar el tono de voz y eso, entonces hacemos ese juego con el tono de la voz. La intensidad se refiere a lo que es la fuerza que le damos a esa voz. Tiene que ser en un tono, digamos, estándar o regular, porque si es muy alto es bastante o afecta a las personas, no se escucha bien, y si es muy bajo pues no se va a entender. Entonces tenemos que tratar de regularlo tomando en cuenta el ambiente donde nos encontramos, el ruido ambiental y la distancia a la que nos encontramos de las personas que nos oyen. En tercer lugar sería la dicción, que es la forma como pronunciamos las palabras. Debemos pronunciarlas correctamente y no hablar ni tan lento ni tan rápido para que pueda entendernos. En las recomendaciones para el uso adecuado de la voz tenemos lo que es la respiración. Debemos respirar, hacer las pausas adecuadas y también lo que es la voz, el tono de voz, adecuarlo al lugar como ya lo había dicho antes y hacer ejercicios de respiración y de relajación para estar más suelto y que la comunicación pueda ser fluida, e incluso ensayar la presentación en caso que lo requiera. Muchas gracias por llegar al final de este video y espero que recuerden que la comunicación es una habilidad como cualquier otra, aprender a montar en bicicleta o aprender algún tipo de ejercicio. Entonces, no queda más que practicarla para que realmente podamos lograr una comunicación efectiva.